Bueno, acabamos de escuchar el lindo concierto del ensamble programático con el trío de los espíritus de Beethoven, y estamos aquí junto a todo el ensamble en pleno: Frida Ansaldi en violín, Dafna Barenboim en piano, Claudio Santos en violonchelo, y por supuesto Javier Kovacevic, que nos acompaña con las notas al programa, como cada vez que tenemos un post-concierto y hacemos las notas al programa luego de cada concierto con esta entrevista, y para contarles a nuestro público un poco de los que se presentaron, de los músicos que se presentaron, y un poquito conversar de la obra. Te saludo, Frida, para que nos cuentes y le cuentes al público, que ya te conoce porque hemos hecho otras entrevistas ya en los conciertos anteriores, pero un poquito de tu trayectoria, de tus estudios, y después le damos el pase tanto a Dafna como Claudio para comenzar esta entrevista. Felicidades por el concierto. Muchas gracias. Ya, Alex, un poquito contar sobre mí, no sé, bueno, contarles de que empecé ya de muy niña a estudiar música. Empecé con piano y con violín a los 5 años, pero de alguna manera se decidió en mi casa que yo tenía más aptitudes para el violín y me quedé con el violín. Principalmente como instrumento principal. Entonces seguí estudiando. Yo estudié con mis padres, que son músicos también. Mi mamá es Frida Kohn, mi padre es Fernando Ansaldi. Entonces yo me inicié con mi padre y estudié también con él en la Universidad Católica hasta los 17 años. Terminé mis estudios ahí, mi bachelor, mi licenciatura, por decir así, y luego me fui becada a Estados Unidos, a la Universidad de Bloomington, Indiana, donde terminé de hacer mi Bachelor of Music. Y ahí pasé 4 años. Y de ahí luego me voy a Alemania a estudiar a la Universidad, a la Hochschule für Musik und Theater de Hannover. De luego, ahí de Hannover, paso por diferentes etapas de mi vida, estudiando en distintas partes. Entonces después me voy a Berlín. Entonces ahí me quedo estudiando un buen tiempo y me voy becada, lo cual fue muy bonito. Fue una época muy fructífera también, por estar becada por se llama Karajan Stiftung, por la Academia von Karajan, donde teníamos también que tener ensayos y conciertos con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y además de música de cámara, también clases de instrumento principal y todo eso. Muy bien, Frida. Y una cosita nomás, como una que seguramente Dafna también lo va a comentar, que también estudió en Bloomington. Bloomington también es un lugar muy chileno, ¿no? Porque fueron muchos chilenos a estudiar ahí, digamos, han estudiado Fueron muchos. muchos chilenos, Claro, y además había profesores muy importantes ahí, que en paz descansen. Ahora estaba Alfonso Montesinos, exacto, el gran pianista chileno, y estaba don Juan Orsala, que creo que acaba exacto. de fallecer, ¿no? Entonces él dirigía el Instituto Latinoamericano, que era muy importante, donde se promueve la composición y la ejecución de obras latinoamericanas. Y él estaba al mando de eso. Entonces yo tuve el honor y el placer de conocerlos a los dos, y era Claro, muy fructífero todo ese tiempo, muy bonito. claro. Es Sí, bien, es. claro, se van produciendo en el mundo chileno musical también algunas escuelas que van acogiendo. Bueno, Sí, siempre hay un primero, digamos, que llega, digamos, sí, que un poco lo podemos conversar con Claudio después también, que pasó un poco en Lübeck, y pasó en Detmold, donde estaba Claudio también, que había claro. muchos chilenos. En Detmold ¿Ah? también, claro. El Lübeck también pasó después, digamos. Sí. Eh, Ahora nuestro amigo Jack Ammon está en Leipzig, entonces probablemente también va a haber una vertiente A de él también chilenos lo que van a... conocí en Lübeck, Ah, justamente. Cuando claro, él llegó, yo estaba en Lübeck. claro, También lo exacto. conocí, Es bien claro. interesante eso. Mm. Sí. Yo estudié en la Academia de Música del Bydgoszcz en Polonia, y de hecho ya varios alumnos míos han estudiado ahí también. Entonces se va Mira, produciendo una cosa también como de generación, generacional. claro, Sí, claro, y como que se van conociendo los lugares, los profesores, y se va armando una pequeña, digamos, posibilidad de encontrar nuevos horizontes con un terreno más o menos conocido, digamos, de alguna claro, manera, que de alguna manera ayuda mucho. claro. Dafna, cuéntanos un poquitín de Sí, ti, hola, hola. también desde Bloomington. Bueno, yo
de Bloomington, o por orden, hago por orden, ¿no? Claro. Bueno, en Bloomington, yo, como dijo Frida, estaba Juan Orrego Salas y Alfonso Montesinos, y a mí me tocó compartir con ellos, y fue muy lindo, porque además que uno que está solo, entonces ahí uno siente familia, ¿no? Entonces de repente iba a jugar canastas con las naipes ahí en la tarde a veces, y a la casa de Alfonso Montesinos con su señora Siri. Y bueno, y en reuniones me invitaban familiares, así que fue muy lindo para mí esos 2 años que estuve en Bloomington. Y además, quería decir, acá uno está acostumbrado en las universidades que hay poquita gente, por lo menos en mi experiencia eran poquitos en los cursos. Y primera vez cuando viajo a Bloomington, allá que hay tantos alumnos de música y de todas las partes del mundo, que fue muy enriquecedor para mí, y bueno, me imagino para todos, porque he tenido reuniones por Zoom ahora este año con alumnos de allá, de esa época, y que todos recuerdan esos años como uno de los mejores años de la vida, es muy enriquecedor. Yo estuve ahí, me fui a hacer un magíster en música y un performance diploma hice, después de que terminé, ahí estudié con Leona Hawkinson, y antes había estado en la Universidad Católica con María Badriga, donde me titulé. Y antes partí a los 7 años, un poquito más grande que tú, Frida, en la Escuela Moderna con Adriana Walter. Y bueno, después de Bloomington me fui a Nueva York un tiempo, estudié en Manes, y eso sería, volví el 2004 acá, tengo 3 niños, y bueno, y hago clases en, en el Conservatorio de la Universidad Mayor ahora. No sé si te Prácticamente desde contesté, la Alex, la fundación, ¿no? pregunta. ¿Perdón? Prácticamente desde la fundación del conservatorio estás ahí, ¿no? Sí, Prácticamente. creo que un año después, Sí, un año pero bueno, después, sí. cuando estaba la cosa recién naciendo. Claudio, te saludo y un poco, también en la misma dinámica, cuéntanos un poco de tu experiencia. También tú estuviste en Alemania, digamos, en un lugar muy chileno también, ¿no? Sí. Así como Bloomington, Detmold también era muy chileno, digamos. Y latinoamericano de alguna manera también, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Ahí, bueno, ahí estudió Fernando Rosas, creo. Claro, parece que él fue el primero. Y creo que un violista, si no me equivoco, el maestro Poveda. Claro. Pedro Poveda, claro. Pedro puede ser Poveda, y bueno, bastante más, Alonso Fernández, Francisco Roja y otros más que yo no recuerdo, pero sí. Y bueno, y estuvo casi Claudio Arrau hace clases ahí, pero no lo contrataron, según supe. Bueno, me gustó, pero Alfredo ahí... Pern ahora es profesor ahí también. Sí, claro, sí, claro, Alfredo Pérez también se me pasó Claro. sí. Y bueno, yo estudié ahí mi etapa universitaria, antes estuve 3 años en Nueva York, ahí terminé el colegio y estudié paralelamente en la división preparatoria de la Escuela Manhattan, ¿ya? Y ahí, bueno, estuve 3 años, de los 14 a los 17. Después estuve un tiempo acá. Bueno, antes de Nueva York empecé a estudiar en Concepción, en la Sociedad Baja, digamos. Alcancé a estudiar 2 años y medio y hasta primero medio, octavo, no recuerdo, octavo. Y de ahí me fui a Nueva York. Después de Nueva York estuve acá un tiempo y tomé un par de clases con el maestro Arnaldo Fuentes y casi me voy a Bloomington. La verdad es que me acordé ahora, no casi, pero vino una gran chelista alemana, María Kliegel, y me recomendó ella a mí y a un colega chelista también, querido amigo Jan Müller, recomendó a diferentes lugares y a mí me recomendó a un gran chelista, Susumi, que hacía clase en Bloomington, y no fui. Él incluso me escribió y yo también ahí intercambiamos de cosas, pero no. Entonces estuve después en Alemania 5 años en Detmold, entre el 92 al 97, y del 98 estoy de vuelta en Chile. Bueno, y hago música de cámara con Dafna y Frida. Y Claudio, y bueno, Detmold debes tener añoranza porque Detmold la escuela es muy linda y la ciudad también muy musical, muy linda,
es un lugar muy maravilloso para estudiar y para vivir, ¿no? Oh, lindo, era sí, una ciudad chiquita, chiquita, pero linda, por supuesto. Brahms vivió ahí, Claro. Entre otros. Hay hasta un príncipe, el príncipe de Lippe, que vive en la plaza, en su castillo. ¿No? Claro. Ya sabemos cómo es en Europa esas cosas. El príncipe de Lippe vivía en Detmold, en la plaza, y yo lo vi alguna vez por ahí, un príncipe. Claro, y tú sabes que, bueno, tanto es así que los chilenos eran muy famosos en Detmold, y los chilenos y los latinos. Yo tenía un amigo chelita justamente, Lucas Schirner, que estudiaba ahí y sabía todas las malas palabras chilenas. Plena. Claro. Españolas, las palabras en castellano. Yo sé muchas palabras en ruso, y creo que en alguna en turco por ahí, no sé, pero en ruso, jugábamos fútbol con los rusos. Y una cosa también muy bonita de la experiencia de ustedes, tanto de Claudio y Frida en Alemania, es que la música está muy viva, las escuelas son tremendamente importantes y también muy cosmopolita, ¿no? Mucha gente de todos los lugares del mundo. Bueno, queridos, vamos a darle el pase a Javier para que nos hable del programa. Ha estado muy interesante esta conversación. Yo creo que el público la va a disfrutar mucho de estas anécdotas y experiencias de ustedes en su formación en el extranjero y en Chile, por supuesto. Vamos, Javier, cuéntanos un poquito del programa increíble que hemos escuchado hoy. Por supuesto. El programa fue el trío con piano número 5 en re mayor, conocido como De los Espíritus o Fantasma. Antes de empezar, quisiera destacar que este año, 2020, se conmemoran 250 del natalicio de Ludwig van Beethoven, ¿ya? Que nació en 1770. Este compositor célebre es muy importante para la historia por sus contribuciones y también por todo lo que él representó como creador. Fue una persona que tuvo muchas vicisitudes en su vida, que enfrentó dificultades de todo tipo. Tal vez la más grave fue haberse quedado sordo finalmente, ya a una edad más bien avanzada, pero en realidad tuvo una vida bastante compleja desde niño, porque vivió una situación familiar difícil, ¿ya? Su papá lo presionaba mucho, quería obligarlo a ser un pequeño genio, en fin. Sus primeros días en Bonn no fueron muy gratos, pero una vez que llegó a Viena, su vida cambió, y ahí empezó a triunfar. Empezó a triunfar tanto como intérprete al piano, improvisador y también como compositor. Sin embargo, con el paso del tiempo, como dije anteriormente, comenzó a darse cuenta de que se estaba quedando sordo, y entonces su personalidad comenzó a tornarse, digo, más extravagante. O sea, se acentuaron algunos rasgos que ya estaban presentes, porque siempre tuvo un carácter más bien irascible, rebelde, huraño, y también muy apasionado y soñador, pero desde que empezó a quedarse sordo, todo esto se acentuó, y empezó a tener algunos problemas, ya en la ciudad en la que vivía, que era Viena, que era bastante conservadora. Además, Beethoven, a diferencia de otros músicos anteriores a él, solía leer todo tipo de libros, de filosofía, de historia, se dejaba fascinar por las teorías de los románticos, de los ilustrados. Entonces, era un personaje que se consideraba a sí mismo un artista, y que creía en la música como un vehículo de cambio de la sociedad, no solo como un entretenimiento, ¿ya? Sin embargo, todas estas propuestas que él tenía de hacer de la música algo que estuviera al mismo nivel de la filosofía, finalmente, generaba bastante shock en las personas que lo escuchaban, sobre todo porque era muy joven y tenía propuestas muy osadas, ¿ya? Piezas largas, intensas, agotadoras de escuchar, que proponían un viaje espiritual entre el principio y el final. Entonces, eran intensas, ¿ya? Beethoven, en todo caso, se tuvo que ir finalmente de Viena cuando su enfermedad ya está haciéndose más y más notoria. Él le empezó a dar mucho miedo también, porque como no escuchaba bien, no podía tocar tan bien, y la gente se daba cuenta de que se estaba equivocando. Hay algunas críticas registradas que decían cosas muy crueles. Entonces, finalmente emigró a Heiligenstadt, que era un distrito más bien retirado en ese entonces, y esperaba que viviendo en el campo, con los bosques y todo eso, pudiera mejorarse. En este periodo entonces comienza la llamada fase heroica, ¿ya? Que vendría después de esta parte inicial en Viena, donde él estaba más apegado al clasicismo, y tenía una vida bastante tradicional en el sentido de que se dedicaba a hacerle clases a los nobles, tocaba en distintos salones, pero aquí ya empieza entonces el Beethoven más intenso, más denso,
¿ya? Que es el que probablemente nos imaginamos, el más conocido. Esta obra, digamos, pertenece al periodo entonces intermedio y refleja esta idea de convertir la música en un lugar donde hay batallas campales, ¿ya? Beethoven, además de desafiar las convenciones sociales, trató de demostrar, como comenté antes, una batalla a nivel musical, una cosa filosófica, ¿ya? Entonces, la lucha política y personal inspiraron en Beethoven un estilo muy pasional y que tiene bastante grandiosidad, cada vez más distante del clasicismo vienés. Tienen proporciones grandes, ¿ya? El trío además era un género que antiguamente era más bien de entretenimiento, pero Beethoven lo convirtió como en una pequeña sinfonía para 3 instrumentos. La estructura de este trío que escuchamos hoy es más bien tradicional en el sentido de que tiene 3 movimientos, porque los primeros tríos de Beethoven tenían 4, algo que era bastante inusual. Bueno, 1808, que es el año en el que se estrenó, fue bastante productivo, porque además de este trío, Beethoven completó las sinfonías 5 y 6, ¿ya? Y decidió retomar la música de cámara, que era un género que tenía más bien abandonado, porque él había estrenado algunos tríos cuando era muy joven, y después no había vuelto a estrenar ningún otro. Habían pasado más o menos 10 años desde el último trío. Esta vez, eso sí, el enfoque que tuvo para esta formación fue bastante más profundo, ¿ya? Son obras con mucho más peso que las anteriores. Según Ernst Hoffmann, que es un filósofo y un escritor que fue muy importante para difundir a Beethoven y para configurar la imagen que hoy tenemos de él, este Opus 70 representa la expresión de una alegría serena venida de un mundo desconocido, ¿ya? Y empieza a hacerse presente esta idea romántica de que la música nos conecta con lo que las palabras no pueden decir, que es superior a las palabras, que es un lenguaje universal del sentimiento, del infinito, etc. Este trío comienza de manera bastante enérgica, con un ritmo que parece que no encajara en la estructura de 3 tiempos que tiene, y luego el violonchelo presenta una melodía dulce. Es muy importante que sea el violonchelo quien la presenta, porque eso demuestra que todos los instrumentos cumplen un rol relevante. ¿Ya? El violonchelo ya no es un acompañamiento ni dobla la mano izquierda, sino que definitivamente está dialogando con los otros. Entonces él presenta esta melodía dulce que expone los materiales sobre los cuales se construye casi todo el Allegro vivace. El desarrollo de este movimiento tiene un ánimo más inquieto aún que el comienzo, tiene trémolos, miolas, o sea, unos acentos, y contrastes muy abruptos. Luego viene la segunda parte, el largo, que esta es muy lánguida, tiene colores oscuros y armonías bien inestables, y por esto que Karl Czerny, que es otro compositor muy famoso de la época, dio una alusión a la escena inicial de Hamlet, del texto de Shakespeare, ¿ya? En la que el protagonista trata de encontrarse con el espíritu del padre. Él reconoció en esta música como tan inquietante esta escena, y de ahí supuestamente, no es la única teoría, pero se piensa que por esto el trío hoy se conoce con ese nombre. Es una parte muy lenta, es un movimiento realmente lento, pero tiene muchas notas dentro de un solo compás. Entonces, realmente hay secciones que no se sienten tan lentas, pero sí. Si uno mira la partitura, hay algunas que tienen muchas líneas adicionales, ¿ya? Casi unas garrapateas, como se les dice, a las que son más cortitas todavía que las fusas. Y luego, el presto, que es el último movimiento, parte de una manera bien original también, porque se toma 2 pausas, 2 calderones antes de arrancar definitivamente, y tiene un ánimo muy positivo que contrasta con todo lo que se había configurado antes. Tiene varias fermatas, o sea, unas pausas para respirar, y muchísimas escalas y partes virtuosas, especialmente para el piano. Eso sería en resumen. Los dejo a ustedes con la palabra ahora. ¿Quién de ustedes, de los artistas que nos han deleitado hoy día, quiere comenzar algunos pequeños comentarios antes de despedirnos, por supuesto? Bueno, yo voy a decir que nuestro trabajo ha sido muy, muy bonito. Había mucha conexión humana, además de la conexión musical que hemos tenido. Este trío ya lo hemos trabajado bastante, ya diría yo más de un año, siempre retomándolo y volviendo a trabajar de nuevo. Uno encuentra cosas nuevas y yo diría que la atmósfera del trío es como muy, muy misteriosa. En el segundo movimiento, por ejemplo, por lo mismo, ¿no? Porque se le atribuye a la cosa fantasmal, misteriosa, del espíritu. Y eso se siente bastante en el segundo movimiento, contrastando con los otros movimientos que son de estados de ánimos muy diferentes. Yo diría que eso en buenas cuentas, y el trabajo nuestro ha sido muy bonito, ha sido un trabajo colaborativo, o sea, nunca
nos hemos discutido sobre ciertas cosas en forma negativa, al contrario, ha sido bonito el trabajo de apoyo también. Eso diría yo. No sé si ustedes piensan lo mismo. Yo hablo, Dafna, aunque tú eres dama primero, pero ya me tomé la palabra, perdón. No, pues nunca va a ser negativo nuestra colaboración. Solamente algunas veces encendidas. Sí, pero a veces uno puede pelear o discutir por alguna cosa. No, por eso. Pero nos hemos, parece que pillado el término medio de los tres, más o menos, para ceder en lo que algunos hacen y otros. Cada uno tiene que ceder, por supuesto, porque, ¿no es cierto?, aquí no somos solistas, sino que tenemos que ceder una parte de nuestro ego cada uno para que la cosa funcione más o menos bien. Pero claro, bueno, el segundo movimiento, por supuesto que es el que caracteriza, digamos, le da el nombre al parecer al trío, ¿no? Porque los movimientos extremos son, sobre todo el último, es muy alegre y casi como un poco bromista, con esos silencios, o sea, con esos calderones, fermatas que tiene, ¿no es cierto? Como que agarran de sorpresa, pero es también muy elegante de tocar, ¿no? A veces un poco pastoral en la parte del medio, después del solo del piano, cuando tenemos nosotros sin vibrato tan, es un poco pastoral, coral, no lo sé. Dafna, ahora sí te doy la palabra. Aló, Dafna, cuéntanos tus impresiones. Se quedó, parece, pillada la Dafna. ¿Ahora nos ves, Dafna? Ahora sí, me quedé pegada, parece. Sí, pero algo pasó. Un momentito nomás. ¿Me toca a mí? Sí, pues. Queremos escuchar tus impresiones. El último pedacito de Claudio no escuché, pero quería agregar que sí, que el desafío de tocar trío o dúo es que tocar, si somos tres, tocar tres como si fuéramos uno, ¿cierto? Y eso es lo que uno busca y ese es un desafío. Y otro desafío para mí fue en este trío también, es mantener esta intensidad tan grande o intensa, bueno, valga la redundancia, pero es bien intenso el segundo movimiento y mantenerla, como siempre estar conectado emocionalmente, ¿no? Eso quería agregar. Bueno, si ustedes me permiten también felicitarlos, porque además nuestro público se pudo dar cuenta que estamos en presencia de tres solistas de primera categoría que se han juntado para crear un ensamble que se ha transformado en uno de los ensambles más importantes del país, digamos. Y una cosa muy bonita porque nuestro país tiene una tradición de música de cámara, justamente con los maestros que han estado creando, incluso ahora como la nueva ley de la música chilena permite que la radio Beethoven, por ejemplo, tiene que todos los días incluir música chilena, que se le llama música chilena a música de raíz chilena o de compositores chilenos, pero también música chilena es música, por ejemplo, de Beethoven tocada por chilenos, digamos. Por supuesto, Claudio, que tú naciste en Perú, pero para nosotros eres chileno igual, ¿ah? Así que no te creas. Yo se supone que debería poder tocar, considerárseme no como chileno, pero extranjero residente y de Chile desde el año 77, entonces no creo que... Eres más chileno que todos. Así que claro, en todo caso, claro, es muy bonito que a lo mejor este año con la pandemia el mundo de la música de cámara renació. Sí. Vemos la temporada preciosa que está haciendo, por ejemplo, el SEA, que se llama Increchendo, que los mismos artistas de la Sinfónica han hecho pequeños grupos, digamos, para poder mantener, digamos, la actividad. Entonces, la música de cámara ha sido un acompañante impresionante en estos meses que nos ha tocado, así que yo los quiero felicitar, y bueno, y el público que nos ha acompañado en las transmisiones, recuerden que todos los conciertos
quedan en la lista de reproducción del canal de YouTube de Glaciar Digital, por lo tanto ustedes pueden revisar nuevamente, luego de escuchar esta conversación, revisar nuevamente el concierto u otros de los conciertos que están ahí en la lista de reproducción, que en total van a ser más de 50. Así es que, bueno, los saludo a los tres, los felicito nuevamente y nos encontramos en una próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias, Javier, también por tu Muchas gracias. intervención. Muchas gracias. Muy bien. Dios, Chao. Adiós. Adiós.